Muy bien, continuando con el desarrollo del tema 19 del libro 3026, Preguntas y Respuestas de Contratos de mi autoría, nos toca ver ahora el tema 19, el mandato. Empecemos indicando que el mandato, de acuerdo al Código Civil en el artículo 804, da una noción muy clara al respecto. Dice que es un contrato por el cual una persona se obliga frente a otra a realizar uno o más actos en favor, en interés, por cuenta del mandante. Mandante es quien le indica que realice y él es el mandatario. El mandato siempre se celebra en interés del mandante. ¿Por qué? Porque los actos que hace el mandatario son en beneficio de ellos. Algunas veces podría suceder que sean en un beneficio mutuo, pero lo normal es eso, que es en beneficio del mandante. Es lo que se está buscando normalmente. Las características son que el mandato en sí mismo no es la finalidad buscada por el mandante, no es el resultado, sino que es el instrumento, el medio para llegar a un fin determinado. Se le puede dar un contrato de mandato a una persona o un mandato a un poder con un mandato para que haga un trámite que nos interesa, que nos sirve, ¿no? En nuestra legislación el mandato es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque genera obligaciones para ambas partes. Y si es bilateral es un acto bilateral, así de simple. El mandato se presume oneroso a no ser que esté pactado como gratuito. Si es gratuito es un acto de pura liberalidad y normalmente cuando es gratuito le quita responsabilidad al mandatario, que es diferente que cuando es oneroso. ¿Por qué? Porque genera responsabilidades para ambas partes al ser sinalagmático, ¿verdad? En el primer caso, cuando es unilateral, es sinalagmático imperfecto, pero en el segundo es sinalagmático perfecto. Es oneroso y es bilateral. Es un contrato normalmente intuito persona. ¿Por qué? Porque las partes o el mandante busca a alguien en quien confía para que haga algo. Esa es la idea, para que haga algo. Por eso es que no se puede dar un mandato a un desconocido, sino una persona que sabe, del cual uno sabe que le puede responder, ¿no? Es un contrato esencialmente consensual. Basta el consentimiento. Pero reitero, esto que sea consensual hace de que sea bilateral, ya no unilateral. Y muchas veces cuando es bilateral se requiere la naturaleza del acto que sea formal, solemne. Las clases son que puede haber un mandato expreso y un mandato tácito, mandato general y mandato especial, un mandato verbal y mandato solemne. Puede también haber dentro del mandato verbal un mandato sustancial y un mandato procesal. Un mandato con poder o mandato sin poder. Puede haber un mandato oneroso o mandato gratuito. Son diferentes clases de mandatos que pueden estar tranquilamente detallados en el documento, ¿verdad? El Código Civil habla de ellos a partir del 804 en adelante y definitivamente se va a manejar respecto a las características propias. Normalmente se entiende que es un contrato bilateral bilateral entre un mandante y un mandatario, pero nada obsta que haya varios mandantes o varios mandatarios, o un mandante y varios mandatarios, o un mandatario y solo un mandante. No hay inconveniente, porque puede suceder que la naturaleza del acto requiera eso, ¿verdad? Obviamente los elementos, consentimiento, objeto, causa, y yo sigo poniendo la capacidad, aunque esto es relativo. ¿Por qué razón? Porque va a haber posibilidad de que haya algunos actos que no se requiera. Un ejemplo muy claro que yo lo doy en clases y lo paso ahora.
Hay una feria en Tonkin sobre videojuegos. ¿Quién mejor que un jovencito, un menor de edad, para saber cuáles son los videojuegos que van a causar furor el próximo año? Entonces yo lo nombro mi mandatario, bien digo, a él, para que él vaya hasta Tonkin. Él es menor de edad. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente, seguramente iré con él y contrataremos o compraremos las licencias o las autorizaciones o lo que fuere, los royalties de determinados juegos para implementarlos. Él no tiene capacidad legal de hablar. ¿Qué es lo que está dando? Está dando simplemente la posibilidad de, con una experticia, un conocimiento, cumplir la finalidad del mandato, que es actuar en beneficio del mandante. Las obligaciones del mandatario frente al mandante son: la obligación principal es ejecutar los actos de gestión en la forma en que se le ha encargado. Esto significa que no puede abandonar, no puede renunciar. Peor, que si con eso causa daños, que los va a tener que pagar. El artículo 814 del Código Civil es absolutamente taxativo en ese sentido, ¿no? Hay que cumplir el mandato. El mandante también tiene obligaciones frente al mandatario, debe pagar los honorarios cuando así se haya estipulado. También debe reembolsar los gastos que haya incurrido el mandatario para los actos de gestión que haya hecho. Ahora, por ejemplo, que está todo tan lleno, hacer una cola solo para presentar un memorial en la plataforma es terrible. Eso lleva mucho tiempo, entonces de alguna manera habrá que retribuir eso. Hay que restituir las pérdidas que sufra el mandatario. Esas son obligaciones. ¿Ah? Efectos del mandato frente a terceros. El mandatario que ha excedido los límites de su mandato se hace responsable frente a los terceros, siempre y cuando no les haya dado conocimiento suficiente de sus poderes o si contrajo obligaciones. Porque acuérdense que el mandatario tiene que actuar dentro de los límites. Por eso es que se requiere un documento formal que diga específicamente cuál es el nivel de actuación que va a tener. ¿Cuándo se extingue el mandato? Por revocación. Pese a ser bilateral, se debe contener una cláusula de revocación indicando de que definitivamente se puede revocar por circunstancias atingentes al mandante. Renuncia del mandatario. El mandatario tiene que tener la capacidad de renuncia y tiene que tener definitivamente la potestad de renunciar. Por muerte o por interdicción, por supuesto que sí. Están determinados en el artículo 832 y 833 del Código Civil a efectos de una mayor explicación. Con esto termina este corto tema. Reitero y tengo que ser claro de que todo esto puede ser extendido. Podríamos estar en estos temas más particulares, más de 30-35 minutos, la brevedad del tiempo que nos exige esta modalidad virtual, así que lo hagamos así. Permiso, muchas gracias.